Las luces rojas destellaron en la estación de monitoreo mientras el teniente comandante Jake Morrison miraba su pantalla con incredulidad. La señal no se parecía a nada que hubiera visto en sus 12 años monitoreando las comunicaciones del espacio profundo. Atravesaba todas las barreras y patrones de interferencia conocidos como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla. La señal cuántica era tan potente que hacía vibrar los equipos de la estación con energía. «Lisa, ¿estás viendo esto?», preguntó Jake a la oficial de comunicaciones Lisa Harper, quien trabajaba en la estación a 3 metros de él. Lisa levantó la vista de su consola y frunció el ceño. Sus dedos se movieron rápidamente por el panel de control mientras intentaba interpretar las lecturas. «Esto es imposible, Jake. La intensidad de la señal sugiere que provenía de más allá de nuestra galaxia, pero eso significaría que viajó más de 50.000 años luz y aún conservaba esa potencia». Los dos oficiales habían estado estacionados en la instalación de monitoreo orbital de Marte durante los últimos 2 años. Su trabajo era simple pero aburrido. Escuchaban cualquier señal de vida extraterrestre o amenazas del espacio profundo. La mayoría de los días solo traían ruido cósmico de fondo y algún que otro informe de minería de asteroides. Esto era diferente. Este era el tipo de señal que lo cambiaba todo. Jake realizó el análisis preliminar mientras Lisa trabajaba en los protocolos de traducción. Las matemáticas universales integradas en la transmisión sugerían inteligencia. Pero la desesperación en el patrón de la señal era clara, incluso sin palabras. Alguien o algo gritaba, pidiendo ayuda a través del vasto vacío del espacio. «Pónganme una línea directa con la almirante Patricia Stone del Comando Tierra». Jake ordenó al comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. «Díganle que tenemos una situación de código cero. Necesita ver esto de inmediato». La almirante Stone apareció en la pantalla de comunicación en cuestión de minutos. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos azul acero mostraban la concentración que la había convertido en la almirante de flota más joven en la historia de la Tierra. Había construido la red de defensa de la Tierra de la nada después de las guerras coloniales y había convertido a la humanidad en una potencia militar que se extendía por 3 sistemas estelares. «¿Qué tiene para mí, Morrison?», preguntó sin rodeos. Jake transmitió los datos sin procesar y observó cómo la expresión del almirante cambiaba del escepticismo a la preocupación, a algo cercano a la alarma. La señal no era solo una llamada de socorro. Era una advertencia. La transmisión contenía coordenadas, datos tácticos y lo que parecía ser el último mensaje desesperado de una civilización moribunda. «¿Cuánto tardarían en completar la traducción?», exigió el almirante Stone. «Denos 6 horas, señora», respondió Lisa. «Los algoritmos lingüísticos funcionan, pero esto es completamente diferente a todo lo que hay en nuestras bases de datos. Las constantes matemáticas son las mismas, pero la estructura del lenguaje sugiere que varias especies trabajan juntas». El almirante Stone asintió con gravedad. «Voy a enviar esto a la cadena inmediatamente. Sigan trabajando en esa traducción y envíenme actualizaciones cada hora. Si esto es lo que creo que es, vamos a necesitar toda la información que podamos conseguir». La transmisión tardó 8 horas en decodificarse por completo. Cuando el mensaje completo apareció en sus pantallas, Jake y Lisa permanecieron sentados en un silencio atónito. La llamada de socorro provenía de algo llamado la Federación Corbani, una alianza de 12 especies diferentes que había existido pacíficamente durante más de 3000 años. Se enfrentaban a la extinción total a manos de un enemigo al que llamaban los Devoradores. El mensaje describía cómo 47 mundos ya habían caído. Poblaciones enteras consumidas hasta la última brizna de hierba. Los atacantes eran máquinas de algún tipo, pero diferentes a todo lo que la Federación había encontrado. Su tecnología absorbía armas de energía y sus naves se hacían más grandes con cada mundo que destruían. Las naves de guerra más avanzadas de la Federación habían resultado inútiles contra ellos. El capitán Nick Sullivan estaba en pleno entrenamiento cuando el mensaje prioritario llegó a su nave. El USS Vengeance era el acorazado más nuevo y mortífero de la Tierra. Se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Sullivan había comandado la nave durante 3 años y conocía cada perno y circuito de su enorme casco. El capitán era un hombre alto, de cabello oscuro y rostro curtido por años de servicio en el espacio profundo. Había luchado en las rebeliones coloniales y se había ganado su reputación en los brutales combates entre naves alrededor de las lunas de Júpiter. Su tripulación confiaba plenamente en él porque nunca había perdido una batalla ni había dejado a nadie atrás. «El almirante Stone quiere verlo de inmediato, señor», informó el comandante Roy Bennett, su oficial táctico. «Transmisión alfa prioritaria del Comando Tierra».
Sullivan se dirigió a la cámara de comunicaciones segura, donde la imagen del almirante Stone apareció en la pantalla principal. Tras ella, pudo ver la bulliciosa actividad del centro de mando principal de la red de defensa terrestre. Los oficiales se movían entre estaciones mientras las pantallas de pared mostraban las posiciones de cada nave de guerra humana en el espacio conocido. Nick, te pongo al mando de la Fuerza de Tarea Alfa. El almirante comenzó sin preámbulos. Lleva la venganza, la retribución y el diezmador a través de la nueva puerta hiperespacial. Te embarcas en una misión de rescate que podría determinar el destino de toda nuestra especie. Sullivan escuchó mientras Stone le informaba sobre la llamada de socorro alienígena y la amenaza descrita en la transmisión. La Federación Corbani ofrecía a la humanidad la plena membresía en su comunidad galáctica, junto con acceso a tecnologías avanzadas, a cambio de asistencia militar. Era la primera situación de contacto con la que los políticos de la Tierra habían soñado durante décadas. ¿Cuáles son sus órdenes, señora?, preguntó Sullivan. Averigüen si esta amenaza es real y si representa algún peligro para la Tierra, respondió Stone. Estos devoradores ya han destruido casi 50 mundos. Si continúan expandiéndose, eventualmente llegarán a nuestro espacio. Mejor detenerlos ahora que tenemos aliados que conocen sus tácticas. Sullivan estudió los datos tácticos que venían con la transmisión. Las naves enemigas eran enormes, algunas casi del tamaño de lunas pequeñas. Su tecnología era completamente desconocida, pero las lecturas de energía sugerían fuentes de energía que desafiaban la comprensión humana. Las armas de energía de la Federación habían demostrado ser completamente ineficaces contra el blindaje de su casco. Almirante, nuestras naves no fueron diseñadas para este tipo de despliegue de largo alcance, señaló Sullivan. Operaremos a 50.000 años luz de la base humana más cercana sin posibilidad de refuerzos ni reabastecimiento. Stone asintió. Conozco los riesgos, Nick, pero compara nuestros sistemas de armas con los que usaba la Federación. Dependen de armas de energía y tecnologías defensivas. Construimos nuestras naves para luchar y matar. A veces, las viejas costumbres son las mejores. Sullivan entendió lo que quería decir. La tecnología militar humana se había desarrollado de forma completamente diferente a lo que describía el mensaje alienígena. Mientras que otras especies aparentemente se habían centrado en sofisticadas armas energéticas y pantallas defensivas, la humanidad había perfeccionado armas cinéticas, ojivas nucleares y un poder destructivo puro. La venganza por sí sola llevaba suficientes explosivos convencionales para esterilizar un continente. En 12 horas, la Fuerza de Tareas Alfa estaba reunida y lista para partir. Las 3 naves representaban lo mejor de la ingeniería militar humana. Cada una llevaba una tripulación de 500 personas y suficientes suministros para un despliegue de 6 meses. Y lo que es más importante, albergaban las esperanzas tanto de la humanidad como de una civilización alienígena que jamás imaginó la existencia de armas tan primitivas pero efectivas. El capitán Sullivan, de pie en su puente, observó cómo la puerta hiperespacial se activaba por primera vez. El portal de energía arremolinada los llevaría más lejos de la Tierra que cualquier humano jamás había viajado. Lo que encontraran al otro lado cambiaría el lugar de la humanidad en la galaxia para siempre. El salto hiperespacial duró 3 días y se sintió como caer a través de un túnel de estrellas. El capitán Sullivan se encontraba en el puente de la venganza mientras la realidad se retorcía a su alrededor de maneras que las mentes humanas jamás habrían estado destinadas a comprender. Cuando finalmente emergieron al espacio normal, lo que vieron dejó boquiabiertos incluso a los tripulantes más experimentados. El sistema natal de Corbani se extendía ante ellos como un cementerio. 3 planetas que una vez albergaron miles de millones de vidas ahora colgaban en el espacio como rocas estériles. Sus superficies habían sido completamente desnudas, dejando solo metal gris liso donde bosques y océanos habían existido durante millones de años. No quedaba atmósfera ni señales de vida registradas en ningún escáner. Dios mío, susurró el comandante Roy Bennett mientras estudiaba las lecturas de los sensores de su estación táctica. Toda la biosfera ha desaparecido. No destruida, sino consumida. Cada planta, cada animal, cada microbio ha sido devorado. La teniente Grace Turner trabajaba frenéticamente en la consola de ingeniería mientras intentaba interpretar las lecturas de energía provenientes de los mundos muertos. Capitán, estoy detectando perturbaciones electromagnéticas masivas en todo el sistema. Algo con un poder increíble estuvo aquí recientemente. Las señales de radiación sugieren una tecnología mucho más allá de lo que entendemos. Sullivan ordenó al grupo de trabajo que se pusiera en alerta amarilla mientras se adentraban en el sistema. Las 3 naves de guerra humanas mantuvieron una formación cerrada mientras sus sensores barrían el espacio en busca de cualquier señal de supervivientes o amenazas.
Lo que encontraron fue una sola nave dañada que avanzaba lentamente por el campo de asteroides que una vez fue el cuarto planeta del sistema. La nave alienígena no se parecía a nada en la experiencia humana. Parecía haber sido cultivada en lugar de construida con curvas orgánicas y lo que parecía ser metal vivo formando su casco. Grandes desgarros en su estructura filtraban atmósfera y diversos fluidos al vacío del espacio. Claramente estaba muriendo, pero aún transmitía la misma señal de socorro que había traído a los humanos a través de la galaxia. Nave alienígena, soy el capitán Sullivan de la nave terrestre Venganza, transmitió en todas las frecuencias. Recibimos su 3. Llaman y han venido a brindar asistencia. Por favor, respondan. La respuesta llegó en forma de secuencias matemáticas y mapas estelares en lugar de palabras. La comandante Ellen Rodríguez, quien sirvió como especialista de primer contacto de la nave, trabajó con las computadoras de traducción para establecer una comunicación básica. Después de 2 horas de minucioso trabajo, lograron crear un protocolo de intercambio simple. Capitán, ¿quieren subir a bordo?, informó Rodríguez. Su nave está fallando y tienen tripulantes heridos que necesitan atención médica. Recomiendo que los llevemos a la bahía de carga 3, donde podemos instalar campos de contención si es necesario. Sullivan asintió y observó cómo una pequeña lanzadera se desprendía de la nave alienígena. La nave tenía un aspecto tan orgánico como su nave nodriza y se movía por el espacio con un extraño movimiento fluido que parecía casi vivo. Cuando se acopló a la Venganza, el equipo de primer contacto los esperaba con trajes ambientales completos y equipo médico. Los alienígenas que emergieron de la lanzadera no se parecían en nada a lo que los humanos habían imaginado. Medían casi 3 metros de altura, con 4 brazos y una piel que cambiaba de color como el aceite sobre el agua. Su líder llevaba lo que parecía una armadura viviente que pulsaba con una luz tenue y portaba símbolos que resultaban dolorosos de ver directamente a través del sistema de traducción. Se identificó como el almirante de flota Sarok del Cuerpo de Defensa de Corbani. Su especie había liderado las fuerzas militares de la Federación durante más de 1000 años y había comandado flotas que abarcaban múltiples galaxias. Ahora era el superviviente de mayor rango de una guerra que había durado menos de 6 meses. Su llegada nos sorprende enormemente, comunicó Sarok a través del dispositivo de traducción que Rodríguez había instalado en la bodega de carga. Enviamos nuestra llamada de socorro al vacío con pocas esperanzas de que alguien respondiera. La mayoría de las especies civilizadas abandonaron los conceptos de la guerra hace siglos. Sullivan estudió al comandante alienígena a través de la barrera transparente que habían erigido para su seguridad. A pesar de su extraña apariencia, había algo inconfundiblemente militar en el porte de Sarok. Se portaba con el orgullo de un soldado profesional. Incluso en la derrota, háblame de este enemigo, pidió Sullivan. Nuestras computadoras analizaron tu mensaje original, pero necesitamos detalles tácticos. ¿Cómo luchan y qué armas usan? La piel del alienígena se oscureció al comenzar a describir a los devoradores. Habían aparecido sin previo aviso hacía 6 meses en los confines del espacio de la Federación. Sus naves eran enormes construcciones que parecían ser mitad máquina y mitad organismo vivo. Cuando atacaban un mundo, consumían todo lo orgánico y usaban la materia para construir más naves y armas. Les lanzamos todo lo que teníamos, explicó Sarok. Nuestros cañones de plasma más potentes, disruptores cuánticos y armas gravitacionales. Nada penetró el blindaje de su casco. Parecen absorber energía y usarla para fortalecerse. Cada victoria los hacía más peligrosos. El comandante Bennett frunció el ceño mientras escuchaba el informe táctico. Almirante, ¿qué hay de las armas cinéticas? ¿Proyectiles sólidos o dispositivos explosivos? La piel de Sarok cambió a lo que el sistema de traducción indicó que era confusión. Las armas cinéticas no se han utilizado en la Guerra Galáctica durante más de 2000 años. Se consideran primitivas e ineficaces contra las defensas modernas. Ninguna especie civilizada dependería de métodos tan rudimentarios. Sullivan y Bennett intercambiaron miradas. La doctrina militar humana se basaba completamente en armas cinéticas y fuerza explosiva. Sus cañones de riel podían acelerar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Y sus ojivas nucleares podían destrozar continentes. Si los alienígenas tenían razón sobre la absorción de energía, las armas humanas podrían ser justo lo que se necesitaba. ¿Dónde está el resto de sus fuerzas?, preguntó Sullivan. En su última defensa en el mundo Fortaleza Vectora, Sarok respondió, es el último bastión de la Federación con sistemas de defensa planetaria que nunca han sido violados. Si cae, los devoradores habrán consumido toda nuestra civilización. El comandante alienígena transmitió las coordenadas y los datos tácticos del mundo Fortaleza.
Estaba a solo 2 días de distancia a máxima velocidad hiperespacial, pero los sensores de largo alcance ya mostraban señales de un combate masivo en ese sistema. Señales de energía sin precedentes en la experiencia humana se acumulaban hacia lo que solo podía ser la batalla final. ¿Cuánto tiempo podrán resistir sus fuerzas?, preguntó Sullivan. La piel de Sarok cambió a través de varios patrones de color que la computadora interpretó como desesperación y resignación. Quizás días, quizás horas. Los devoradores aprenden de cada enfrentamiento y adaptan sus tácticas. Lo que funcionó ayer fracasa hoy. Nos hemos quedado sin opciones y sin esperanza. Sullivan tomó su decisión sin consultar al comando terrestre. La distancia era demasiado grande para la comunicación en tiempo real, y la gente moría mientras esperaba órdenes. Había sido enviado para investigar la amenaza y determinar si representaba un peligro para Tierra. La respuesta era obvia. Si los devoradores siguieran expandiéndose, eventualmente llegarían al espacio humano. Almirante Sarok, la flota humana ayudará en la defensa de Kata. Sullivan anunció. No podemos garantizar la victoria, pero no permitiremos que su gente enfrente la extinción sola. La piel del comandante alienígena se iluminó con colores que se traducían en asombro y gratitud. Capitán Sullivan, su especie puede ser joven, pero posee algo que la Federación perdió hace mucho tiempo. La disposición a luchar cuando la victoria parece imposible. Quizás haya esperanza después de todo. La fuerza de tareas Alfa cambió de rumbo hacia Ket Mora, mientras Sullivan redactaba un mensaje para el comando de la Tierra. Llevaba 3 naves y 500 vidas humanas a una batalla contra un enemigo que ya había destruido 47 mundos. Las probabilidades eran imposibles, pero algo le decía que las armas y la determinación humanas podrían ser justo lo que la galaxia necesitaba. El salto hiperespacial a Ket Moa tardó 36 horas. Y cuando la fuerza de tareas Alfa emergió al espacio normal, se encontraron en medio de la mayor batalla espacial jamás presenciada por un ser humano. El mundo fortaleza se cernía ante ellos como una joya rodeada de fuego, mientras miles de naves luchaban desesperadamente en la oscuridad entre las estrellas. El capitán Sullivan contempló asombrado su despliegue táctico. Las naves devoradoras eran incluso más masivas de lo que sugerían los informes de inteligencia. Algunas medían más de 50 kilómetros y se movían por el espacio con el movimiento lento y deliberado de los depredadores. Sus alas parecían cambiar y fluir como tejido vivo, mientras las armas de energía de la flota defensora de la Federación salpicaban inofensivamente sus superficies. «Dios mío», susurró el comandante Bennett desde su puesto táctico. «Esas cosas son del tamaño de ciudades. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo así con 3 naves?» Los defensores de la Federación oponían una valiente lucha, pero claramente estaban perdiendo. Sus hermosas naves orgánicas se movían rápidamente alrededor de los enormes devoradores como insectos atacando elefantes. Brillantes corrientes de plasma y rayos de energía exótica impactaron las naves enemigas, pero no causaron daños visibles. Los devoradores simplemente absorbieron la energía y continuaron su implacable avance hacia el planeta. La teniente Grace Turner trabajaba frenéticamente en su consola de ingeniería mientras intentaba analizar la tecnología enemiga. «Capitán, la absorción de energía no es perfecta. Detecto acumulaciones masivas de calor en las secciones de sus agujeros después de recibir impactos. Están almacenando la energía de alguna manera, pero podría haber límites a su capacidad de gestión». El almirante de flota Sarok se había transferido al Puente de la Venganza para coordinarse con las fuerzas humanas. Su piel se retorcía con una esperanza desesperada mientras observaba a las 3 naves de guerra humanas tomar posición para su primer ataque. Los alienígenas nunca habían visto naves diseñadas exclusivamente para la destrucción en lugar de la exploración o la defensa. «Capitán Sullivan, le recomiendo que apunte primero a las naves de escolta más pequeñas». Sarok aconsejó a través del sistema de traducción. «Las naves devoradoras principales han demostrado ser inmunes a todas nuestras armas, pero quizás las más pequeñas sean vulnerables». Sullivan negó con la cabeza mientras estudiaba la situación táctica. «Almirante, con todo respeto, no hemos viajado 50.000 años luz para eliminar a los objetivos pequeños. Bennett, deme una solución para disparar a esa devoradora principal. La grande que se dirige directamente al planeta». «Señor, esa nave tiene más de 40 kilómetros de largo y probablemente una masa mayor que la de toda nuestra fuerza operativa combinada», protestó Bennett. «Entonces tendremos que atacarla con más fuerza», respondió Sullivan con gravedad. «Todas las naves, esto es venganza. Vamos a atacar a toda velocidad. Apunten a la devoradora principal con todo lo que tenemos. Muéstrenles a estos bastardos lo que la ingeniería humana puede hacer».
El USS Retribution y el USS Decimator respondieron a la orden y las 3 naves de guerra humanas aceleraron hacia su objetivo a máxima velocidad. Sus motores de fusión ardían como estrellas en miniatura mientras alcanzaban la velocidad necesaria para su ataque. Las naves de la Federación se dispersaron, claramente asombradas por las tácticas agresivas que empleaban los humanos. El devorador líder era una pesadilla de metal orgánico y conductos de energía pulsante. Se movía por el espacio con la confianza de un depredador que nunca se había enfrentado a una oposición seria. Naves más pequeñas de la Federación lo habían estado bombardeando con armas de energía durante horas sin causar ningún daño aparente. Ahora, 3 naves primitivas de una especie desconocida cargaban directamente contra él. Alcance al objetivo, 15.000 kilómetros y acercándose, informó Bennett. Todos los sistemas de armas están en línea y listos para disparar. Sullivan esperó hasta que estuvieron a quemarropa según los estándares de combate espacial. Disparad todo. A toda velocidad, máximo rendimiento. El Vengeance desató el infierno en forma de balas de uranio empobrecido aceleradas al 12% de la velocidad de la luz. El proyectil del cañón de riel impactó el casco del devorador con la fuerza de armas nucleares y, por primera vez en la batalla, la enorme nave se desplomó bajo el impacto. El blindaje que había sido. Las armas de energía, inmunes a las explosiones, se agrietaron y se partieron bajo el ataque cinético. El teniente Carl Hughes, en la estación de armas, observó sus pantallas con asombro. Impactos directos, señor. Se detectaron brechas en el casco en varias secciones. De hecho, dañamos esa cosa. El Retribution y el Decimator sumaron su propia potencia de fuego al asalto. Las ojivas nucleares detonaron contra el casco del devorador en destellos brillantes que podían verse desde la superficie del planeta. Proyectiles de alta potencia explosiva atravesaron secciones debilitadas del blindaje y explotaron en las profundidades de la nave alienígena. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, un devorador sufría daños graves. Pero la enorme nave estaba lejos de ser derrotada. Giró hacia las naves humanas atacantes con la imponente gracia de un gigante que despierta. Los sistemas de armas, diseñados para consumir planetas, se enfocaron en las 3 pequeñas naves que se habían atrevido a atacarla. Rayos de energía, capaces de derretir asteroides, se extendieron por el espacio hacia la Fuerza de Tareas Alfa. Maniobras evasivas, ordenó Sullivan mientras su nave se retorcía bajo el impacto de armas que desafiaban la comprensión humana. Informe de daños. Brechas en el casco de las cubiertas 7 a 12, informó Grace Turner mientras luchaba por mantener los sistemas de la nave en funcionamiento. El reactor principal resiste, pero hemos perdido 2 de nuestras centrales eléctricas secundarias. No podemos soportar muchos más impactos como ese. Las demás naves devoradoras estaban centrando su atención en las naves humanas. Toda la flota enemiga parecía reconocer que estos recién llegados representaban una amenaza real. Las armas de energía que se habían centrado en las fuerzas de la Federación ahora se dirigían hacia la Fuerza de Tareas Alfa con intenciones letales. La capitana Diana Walls, del Retribution, informó de daños masivos en las secciones delanteras de su nave. El capitán Tony Michey, a bordo del Decimator, combatía incendios en 3 cubiertas mientras su tripulación se esforzaba por mantener los sistemas de armas. Las 3 naves humanas eran resistentes, pero estaban ampliamente superadas en número y se enfrentaban a armas que podrían destruir planetas. Capitán, necesitamos retirarnos, instó Bennett mientras otro rayo de energía rozaba por poco el casco principal del Vengeance. Hemos demostrado que nuestras armas funcionan, pero no podemos ganar esta batalla solos. La piel del almirante Sarok mostraba colores que el sistema de traducción identificó como asombro mezclado con esperanza desesperada. Capitán Sullivan, en 30 segundos de combate, ha logrado más de lo que toda nuestra flota logró en 6 meses de guerra. Sus armas primitivas son justo lo que necesitamos para derrotar a estos monstruos. Sullivan tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Todas las naves se retiran a la distancia mínima de seguridad. Hemos aprendido lo que necesitamos saber. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje prioritario inmediato al mando terrestre. Dígale al almirante Stone, necesitamos todas las naves de la flota, y las necesitamos ahora. La galaxia cuenta con nosotros. Mientras la Fuerza de Tareas Alfa se retiraba de la zona de batalla inmediata, Sullivan observó cómo las fuerzas de la Federación se reunían en torno a sus naves. Ver a los devoradores recibiendo daños había dado a los defensores alienígenas una nueva esperanza tras meses de desesperación. Sus armas de energía quizá no pudieran penetrar los cascos enemigos, pero aún podían brindar apoyo y cobertura a los humanos. La DRA.
Amanda Phillips trabajaba frenéticamente en el laboratorio científico de la nave junto a varios investigadores corbanianos que habían sido evacuados de sus mundos moribundos. Juntos, analizaron los datos de la batalla y comenzaron a comprender por qué las armas humanas eran efectivas cuando nada más funcionaba. Los devoradores habían evolucionado para absorber y redirigir la energía, pero no tenían defensa contra la simple fuerza cinética y los explosivos químicos. Capitán, creo que sé por qué podemos hacerles daño cuando la Federación no puede, informó Phillips por el intercomunicador. El blindaje de su casco está diseñado para absorber y convertir energía. Pero nuestras armas cinéticas no dependen de la energía. Usamos física simple. Masa por velocidad es igual a fuerza. Nada de tecnología sofisticada, solo mecánica newtoniana básica. Sullivan sonrió sombríamente mientras observaba cómo más naves devoradoras se dirigían hacia el planeta. Los humanos habían demostrado que el enemigo podía ser derrotado, pero aún lo superaban en número 1000-1. Todo dependía ahora de la respuesta de la Tierra a su desesperada petición de refuerzos. La batalla por Ketora apenas comenzaba, pero por primera vez desde el inicio de la guerra, había esperanza de que la galaxia sobreviviera. La noticia del éxito de la Fuerza de Tareas Alfa llegó a la Tierra en cuestión de horas y desencadenó la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. La almirante Patricia Stone se encontraba en el centro de mando principal, observando cómo todas las naves de guerra disponibles de la flota terrestre se preparaban para su despliegue inmediato en el sistema Corbani. Los astilleros orbitales alrededor de Marte y Júpiter trabajaban a máxima capacidad para cargar municiones y suministros mientras las tripulaciones se despedían apresuradamente de familias que quizá nunca volverían a ver. ¿Cuántas naves podemos desplegar?, preguntó Stone a su jefe de personal mientras estudiaba las pantallas tácticas que mostraban toda la fuerza militar de la Tierra. 47 buques capitales, incluyendo los nuevos buques experimentales, fue la respuesta. Más apoyo. Naves de suministro y los escuadrones completos de cazas de los 3 grupos de portaaviones. Es todo lo que tenemos, almirante. Stone asintió con gravedad mientras autorizaba el despliegue de armas que nunca se habían probado en combate real, los misiles destructores de planetas diseñados para la minería de asteroides, ojivas de antimateria capaces de desintegrar lunas y el prototipo de torpedo de colapso gravitacional que, según los físicos teóricos, podía destruir flotas enteras. Si el capitán Sullivan tenía razón sobre la amenaza que representaban estos devoradores, la Tierra necesitaría todas las ventajas posibles. El buque insignia, el USS Liberty, se preparaba para partir con la almirante Stone al mando de la expedición de relevo. El enorme portaaviones se extendía más de 3 kilómetros de proa a popa y contaba con suficiente potencia de fuego para esterilizar un sistema solar. Sus bahías de cazas albergaban escuadrones de las naves de combate más modernas, pilotadas por voluntarios que sabían que se encaminaban hacia una batalla que determinaría la supervivencia de la humanidad. La comandante Kelly Davis realizó las últimas comprobaciones a su escuadrón de cazas mientras se preparaban para el salto hiperespacial más largo de la historia militar. Sus pilotos eran los mejores que la Tierra había producido, veteranos de las guerras coloniales que habían demostrado su valía en el combate cuerpo a cuerpo alrededor de los gigantes gaseosos. Ahora se enfrentarían a un enemigo que había destruido civilizaciones miles de años más antiguas que la humanidad. «Escuchen», dijo Davis a su escuadrón por el sistema de comunicación. «Nos adentramos en territorio desconocido contra un enemigo que lleva 6 meses ganando esta guerra. Pero el ataque inicial del capitán Sullivan demostró que estas cosas pueden ser dañadas. Nuestro trabajo es acercarnos lo suficiente a sus grandes naves para entregar nuestra carga y salir con vida». El teniente Steve Carter ajustó sus controles de vuelo mientras escuchaba la sesión informativa. Tenía 24 años y había volado en misiones de combate desde los 18. Su caza llevaba suficientes ojivas de antimateria para arrasar una ciudad, pero contra naves del tamaño de montañas. Se preguntaba si sería suficiente. Mientras tanto, en los laboratorios científicos, en las profundidades de Liberty, la doctora Amanda Phillips trabajaba con equipos de ingenieros y físicos para desarrollar nuevas armas diseñadas específicamente para explotar las debilidades del devorador. Los datos de batalla de Kate Mora habían revelado que las naves enemigas absorbían energía, pero tenían dificultades con la fuerza cinética pura y la interferencia electromagnética. Si logramos interrumpir su capacidad de absorber energía, aunque sea temporalmente, podría darles una oportunidad a nuestras armas convencionales. Para causar daños graves, explicó Phillips al almirante Stone durante una sesión informativa. He estado trabajando con los científicos de Corbani en un dispositivo de disrupción cuántica que, en teoría, podría desactivar sus sistemas de absorción de energía. Stone estudió las especificaciones técnicas con la mirada de quien ha pasado décadas convirtiendo teorías científicas en armas prácticas.
¿Cuánto duraría la disrupción y cuál es el alcance del despliegue? 30 segundos como máximo y tendríamos que acercarnos a 500 kilómetros del objetivo, respondió Phillips. Es esencialmente una misión suicida para quien la lleve a cabo. La flota de relevo completó sus preparativos en tiempo récord y partió a través del sistema de puertas hiperespaciales expandido de la Tierra. 47 de las naves de guerra más letales de la humanidad desaparecieron en el portal de energía arremolinado, llevando consigo las esperanzas tanto de la Tierra como de la moribunda Federación Corbani. El viaje duraría 4 días a máxima velocidad, y cada hora contaba mientras la batalla por Kata continuaba en su apogeo. El capitán Sullivan mantuvo su posición cerca del mundo fortaleza, usando tácticas de ataque relámpago para mantener ocupada a la flota devoradora mientras las fuerzas de la Federación evacuaban a la mayor cantidad posible de civiles. Sus 3 naves se habían convertido en leyendas entre los supervivientes alienígenas que habían visto cómo las armas humanas lograban lo que su tecnología más avanzada no podía. Informe de situación, exigió Sullivan mientras la Venganza regresaba con dificultad de otro ataque. Corran. Nos queda un 60% de munición y las brechas del casco en la cubierta 7 están empeorando, informó la teniente Grace Turner desde su puesto de ingeniería. Podemos realizar quizás 2 incursiones de ataque más antes de tener que retirarnos para reparaciones. El comandante Roy Bennett estudió la pantalla táctica a medida que llegaban más naves devoradoras al sistema. Capitán, estamos detectando señales hiperespaciales masivas en el borde del sistema. Algo grande se acerca. Los defensores de la Federación se tensaron cuando los sensores detectaron la flota que se acercaba, temiendo que llegaran aún más devoradores para completar la destrucción de Kate Mora. En cambio, lo que emergió del hiperespacio fue la más grande la fuerza militar humana jamás reunida. 47 naves de guerra, lideradas por la nave insignia del almirante Stone, aparecieron en perfecta formación e inmediatamente comenzaron a acelerar hacia la batalla. El almirante de Zona Sarok observó desde el puente de la Venganza cómo los refuerzos humanos se desplegaban para el combate. Capitán Sullivan, he estudiado la guerra durante más de 300 años, pero nunca había visto naves diseñadas con una intención tan agresiva. Su especie construye naves exclusivamente para la destrucción de enemigos. Sullivan sonrió mientras observaba. El Liberty lanzó oleada tras oleada de cazas mientras las demás naves capitales formaban formaciones de ataque. Almirante, la humanidad aprendió hace mucho tiempo que a veces la única manera de proteger lo que amas es estar dispuesto a destruir lo que lo amenaza. No vinimos aquí a negociar ni a encontrar soluciones pacíficas. Vinimos aquí a ganar. La flota devoradora respondió a la nueva amenaza, concentrando sus fuerzas en una enorme formación defensiva. Las naves enemigas más grandes se movieron para proteger a las naves más pequeñas, mientras que las armas de energía capaces de derretir planetas comenzaron a cargar para un asalto coordinado. Habían aprendido de los encuentros anteriores que estos humanos representaban un verdadero peligro. La almirante Stone comandaba la batalla desde el puente principal de Liberty mientras su flota acortaba la distancia hasta el alcance de disparo óptimo. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento. La primera gran prueba del poder militar humano contra una amenaza alienígena. Todo lo que la Tierra había construido, todo lo que la humanidad había logrado, dependía de las próximas horas de combate. Todas las naves. Aquí la almirante Stone transmitió a toda la flota humana. Hoy luchamos no solo por nuestra propia supervivencia, sino por cada especie de esta galaxia que cree en la libertad y el derecho a existir. Nos superan en número, pero no en armamento. Estamos lejos de casa, pero no solos. Aprovecha cada disparo y muéstrales a estos monstruos lo que sucede cuando amenazan a la humanidad y a sus aliados. La flota humana abrió fuego con una descarga coordinada que iluminó la oscuridad entre los mundos. Las balas de los cañones de riel aceleraron a velocidades devastadoras. Las ojivas nucleares detonaron como estrellas en miniatura. Y armas exóticas que solo existían en teoría se probaron contra un enemigo que nunca se había enfrentado a tácticas tan primitivas pero efectivas. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, los devoradores se vieron obligados a retirarse. La batalla final comenzó cuando los sensores de largo alcance detectaron el nexo de mando central de los devoradores emergiendo del hiperespacio en el límite del sistema Corbani. La enorme construcción se extendía a lo largo de miles de millones de kilómetros y contenía más masa que la mayoría de los sistemas estelares. Era el corazón de la inteligencia artificial que había aterrorizado a la galaxia durante siglos. Y su llegada significaba que los devoradores se preparaban para terminar la guerra de una vez por todas. La almirante Stone se encontraba en el puente de la Liberty, observando cómo sus pantallas tácticas intentaban comprender lo que veían. El Nexus no era una sola nave, sino miles de estructuras conectadas que pulsaban con patrones de energía que dolían al mirarlas directamente.
Naves devoradoras más pequeñas lo rodeaban como anticuerpos que protegieran un vasto organismo mecánico. «Dios mío», susurró el capitán Sullivan mientras estudiaba las lecturas de los sensores del Vengeance. «Esa cosa tiene el tamaño de la órbita de Júpiter. ¿Cómo podemos siquiera empezar a luchar contra algo así?» La DRA. Amanda Phillips trabajaba frenéticamente en su laboratorio mientras realizaba los últimos ajustes al dispositivo de disrupción cuántica. El arma era completamente teórica y nunca se había probado en combate, pero representaba la única esperanza de desactivar la red devoradora de forma permanente. El dispositivo tendría que ser entregado al mismísimo centro del Nexus, donde la inteligencia central del enemigo coordinaba sus fuerzas. Almirante, el dispositivo de disrupción está listo, pero alguien tendrá que llevarlo manualmente al corazón de esa cosa. Phillips informó por el sistema de comunicación. El campo cuántico que genera interferirá con todos los sistemas electrónicos en un radio de 50 kilómetros. Quien lo entregue no regresará. La almirante Stone tomó la decisión que definiría el resto de su carrera militar. Preparen el dispositivo para el transporte. Lo llevaré yo misma. Todas las naves humanas de la flota se ofrecieron de inmediato como voluntarias para la misión suicida, pero Stone las desestimó. Ella era la comandante de la flota y la responsabilidad era solo suya. El almirante Sarok intentó argumentar que los Corbani debían ser los que hicieran el sacrificio final, ya que era su guerra, pero Stone se negó a escuchar. Esta dejó de ser tu guerra en el momento en que estas cosas amenazaron vidas inocentes, le dijo al comandante alienígena. La humanidad no abandona a sus aliados, y no pedimos que otros mueran por nuestras causas. La flota humana se formó para el asalto final, con todas las naves restantes participando en el ataque coordinado. El capitán Sullivan lideró la venganza, la retribución y la decimator en un asalto directo al perímetro del Nexus, mientras que los escuadrones de cazas comandados por Kelly Davis y Steve Carter despejaban el camino para la incursión de penetración del almirante Stone. El teniente Frank Morris comandaba la nave más pequeña de la flota, una corbeta de patrulla apenas más grande que un caza. Su tripulación de 12 voluntarios había pasado el viaje modificando los motores de su nave para obtener la máxima velocidad y maniobrabilidad. Su trabajo era escoltar al almirante Stone a través del perímetro defensivo y asegurar que el dispositivo cuántico alcanzara su objetivo. Los devoradores respondieron al ataque humano con una potencia de fuego que podría haber. Esterilizaron mundos enteros. Rayos de energía que existían en dimensiones más allá de la comprensión humana se extendieron a través del espacio para aplastar a las naves atacantes como insectos. El USS Retribution recibió un impacto directo que partió la nave por la mitad, matando instantáneamente a 300 tripulantes. La capitana Diana Walsh murió en su puesto intentando mantener los sistemas de armas hasta el último segundo. La comandante Ellen Rodríguez lideró grupos de abordaje sobre naves de la Federación dañadas por toda la zona de batalla, rescatando a supervivientes alienígenas mientras los marines humanos libraban desesperadas acciones de retaguardia contra las unidades de infiltración de los devoradores. El sargento mayor Pete Jackson y su escuadrón defendieron corredor tras corredor contra horrores mecánicos que se adaptaron a sus tácticas con una velocidad aterradora. Los escuadrones de cazas presionaron su ataque a pesar de las pérdidas que habrían destrozado a unidades inferiores. La comandante Kelly Davis dirigió a sus pilotos a través del fuego defensivo que convirtió el espacio mismo en un campo de batalla de energía exótica. El caza del teniente Steve Carter transportaba la última antimateria. Torpedos en la flota y los usó para abrirse paso a través de las naves devoradoras más pequeñas que custodiaban el nexo. Se acerca. La almirante Stone pilotó su lanzadera de mando a través del caos de la mayor batalla espacial de la historia galáctica. El dispositivo de disrupción cuántica se asentaba en la bodega de carga como un ataúd plateado, con sus exóticos sistemas de contención de materia zumbando con una potencia apenas controlada. El teniente Frank Morris y la tripulación de su corbeta la acompañaron en cada giro, y su pequeña nave, de alguna manera, evitó la destrucción gracias a su habilidad y determinación. Almirante, estamos detectando cambios estructurales masivos en el nexo, informó la doctora Phillips desde su estación de monitoreo a bordo de Liberty. Los devoradores saben lo que intentamos hacer. Están adaptando sus defensas específicamente para detener el dispositivo de disrupción. La inteligencia central que controlaba la flota devoradora había reconocido la amenaza y estaba utilizando todo su poder contra la pequeña lanzadera humana que transportaba la última esperanza de la humanidad. Armas de energía capaces de destrozar planetas se centraron en la diminuta nave del almirante Stone, mientras defensores mecánicos invadían los pasillos del nexo como un sistema inmunitario atacando un virus. Stone y su escolta llegaron al núcleo central del nexo tras luchar contra defensas indescriptibles.
El corazón de la inteligencia del devorador era una masa pulsante de maquinaria orgánica que llenaba una cámara más grande que la luna terrestre. Conductos transportaban información y energía a todos los rincones de la flota enemiga, mientras procesadores cuánticos calculaban estrategias para conquistar la galaxia. Aquí la almirante Stone a todas las naves humanas, transmitió mientras armaba el dispositivo de disrupción. Ha sido un honor servir con todos ustedes. Díganle a la Tierra que la humanidad mantuvo la fe en sus aliados. Díganles que respondimos cuando la galaxia pidió ayuda. El campo de disrupción cuántica se activó con un destello de luz visible en todo el sistema estelar. La exótica cascada de energía se propagó simultáneamente por todas las naves del devorador, cortando las conexiones que las habían hecho imparables. Por primera vez en su existencia, las máquinas que habían aterrorizado la galaxia se encontraron aisladas de su inteligencia central. Sin coordinación, las enormes naves devoradoras se convirtieron en meros cascos sin vida que flotaban a la deriva por el espacio. Las naves más pequeñas se apagaron por completo, mientras que el propio Nexo se desintegró en sus componentes. A medida que los enlaces cuánticos que lo mantenían unido fallaban catastróficamente, la amenaza que había consumido 47 mundos murió en un instante. El capitán Sullivan observó desde el puente de la venganza cómo la flota enemiga simplemente dejaba de funcionar. El sacrificio del almirante Stone había funcionado a la perfección, desactivando la red devoradora en docenas de sistemas estelares simultáneamente. La galaxia era libre, pero el coste se había medido en vidas humanas irreemplazables. Las especies supervivientes de la Federación aclamaron a la humanidad como los liberadores de la galaxia. Representantes de 17 civilizaciones diferentes se reunieron en Kate Mora para formar el nuevo Consejo de Defensa Galáctico, con la Tierra ocupando un puesto permanente en la humanidad, reconocida como la principal potencia militar entre las estrellas. El eco, que había comenzado con una desesperada llamada de socorro, ahora transmitía un mensaje diferente a través de la galaxia. La humanidad había respondido cuando otros no podían, luchado cuando la victoria parecía imposible y sacrificado todo para proteger vidas inocentes. Las naves de guerra más mortíferas que la Tierra jamás había construido se habían convertido en símbolos de esperanza para las especies que habían olvidado lo que significaba resistir y luchar. El capitán Sullivan recibió sus últimas órdenes del gobierno de la nueva Tierra mientras docenas de mundos solicitaban protección humana y los astilleros terrestres trabajaban sin descanso para construir más naves que habían salvado la galaxia. La humanidad había encontrado su destino entre las estrellas, no como exploradores ni diplomáticos, sino como los guardianes que respondían cuando el cosmos pedía ayuda.